Teleamazonas presenta Hora 25, con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Saludos cordiales, gracias por estar en Hora 25. Buenas noches, Ecuador. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con la economía. Vivimos un momento crítico, sin duda. El crecimiento es negativo y la pobreza es evidente. En este escenario, las autoridades del actual gobierno dicen tener buenas noticias. Vamos a tratar eso, aquellos aspectos que están pendientes y las buenas noticias. Para ello nos acompaña el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega Malo. Vamos a conversar sobre lo que ocurre en la economía desde la perspectiva del régimen y de las tareas que están pendientes. Ministro, usted ha señalado en varias oportunidades que recibió un esquema económico quebrado en el país. ¿Cuáles son los 2, 3 síntomas de este país quebrado que usted recibió? Muchas gracias, Andrés. Un gusto estar aquí en Hora 25 para dirigirme a los ecuatorianos y pasar revista a lo que ha sido este gran reto del año económico 2024. Claramente, los síntomas de un país quebrado era una gran cantidad de atrasos con las otras entidades del sector público, con el sector privado, con los gobiernos autónomos descentralizados, a los cuales se les debía en promedio 4 meses, habían deudas grandes con salud, con educación, en todos los ámbitos del país, y una caja fiscal, que es de donde debían venir esos pagos, muy pequeña, de alrededor de 189 millones de dólares, lo cual el reto de afrontar esos pagos y una economía con esas debilidades era realmente cuesta arriba. Usted no tenía dinero para pagar sueldos, salarios a los empleados Exacto. públicos. Asumimos el 23 de noviembre y teníamos que a fin de mes hacer el primer pago a los empleados públicos y no habían recursos. Y después se venía el diciembre. Siempre se ha sabido que en el Estado los meses más difíciles del año son noviembre y diciembre, sobre todo porque en diciembre hay 2 pagos seguidos de la nómina del sector público. Nómina que está mayoritariamente compuesta por militares, policías, médicos, profesores y empleados del sector de justicia. Eso es casi el 90% de la nómina del sector público. Entonces, en esas condiciones de iliquidez, el reto en esos momentos era conseguir algunos recursos para por lo menos cumplir con esa nómina. Ahora, otra expresión de esa economía compleja que se vivía es aquello que tiene que ver con el desempleo, ministro, con la pobreza, con la migración. Eso se manifestaba en otro escenario, no en la caja fiscal. Por favor. Sí, eso se manifestaba en una desesperanza total, pero también vinculada con la caja fiscal, porque el mayor actor de la economía del país es el gobierno nacional, claro, por su tamaño y por su importancia en la economía. Entonces, si es que el gobierno nacional no les pagaba a las juntas parroquiales por 4 meses, las juntas parroquiales no tenían para pagar a sus nóminas. Los obreros y los empleados de las juntas parroquiales no pagaban en la tienda no pagaba en la cooperativa y se configuraba lo que llamamos en economía una rotura de la cadena de pagos, donde todos los eslabones de la cadena se rompían y comenzábamos a entrar en una crisis muy seria desde el punto de vista del sistema financiero y de nuestro régimen de dolarización. Con el riesgo de perder el dólar. Con el riesgo de perder el dólar, con una diferencia muy importante en las otras veces que hemos tenido una crisis de este tipo, como en el 99-2000, donde todavía teníamos la posibilidad de imprimir nuestros propios billetes y pagar en sucres a los depositantes. Entonces, una crisis de este tipo en un país dolarizado, donde las reservas internacionales del país habían caído casi a 4,000 millones de dólares, era una situación de altísima preocupación
y por ahí había que empezar a resolverla. Ok, ministro, vamos a poner ahora mismo un aporte de Belén Merizalde sobre lo que ocurre en la economía, particularmente del consumo en ciertos ítems. Belén, por favor. Aunque se diga que Ecuador empieza una etapa de recuperación de la economía, hay indicadores que muestran lo contrario. Dos de ellos son la venta de vehículos y de viviendas. En cuanto a vehículos, entre enero y noviembre de este año, las ventas tuvieron una caída del 19%. En 2023 se vendieron 123.335 unidades y en 11 meses de este año apenas 99.559. En lo que respecta a vivienda, entre enero y octubre, los bancos privados y públicos, así como cooperativas y mutualistas, entregaron 16.819 créditos hipotecarios. Esto es el 12% menos frente al mismo periodo de 2023, cuando se aprobaron 19.239 de este tipo de operaciones. De allí que desde el Observatorio de la Política Fiscal se ha calculado que a pesar de los créditos internacionales y los ingresos extraordinarios, se cerrará este año con más de 4.400 millones de dólares en atrasos a proveedores, gobiernos locales, seguridad social y otros. Es decir, un nivel de atraso muy similar al del expresidente Guillermo Lasso. ¿Esos atrasos que señala Belén son similares o qué es lo que ha ocurrido? ¿Usted ha logrado ya ponerse al día, ministro? Claramente no estamos todavía al día y la economía todavía presenta muchos retos en los sectores de la construcción y los sectores de venta de vehículos. En estos años de crisis la gente pospone a veces la decisión de comprar un vehículo nuevo para el próximo año, pero finalmente son casi 100.000 vehículos igual los que se han vendido. Por otro lado, el nivel de atrasos que recibimos nosotros en noviembre, ya contabilizado, todos los temas que no están contabilizados superaban los 5.000 millones de dólares. Este año esperamos estar por debajo de los 4.000 millones, más bien acercándonos a los 3.500 millones y haciendo esfuerzos adicionales para que esos atrasos bajen aún más. ¿Atrasos en qué sectores más o menos? ¿Proveedores fundamentalmente? Atrasos con proveedores, algún nivel de atrasos también con los GATS, algún nivel de atrasos normales con el resto de proveedores del Estado, pero ya no a niveles de 4 meses, ni de 5 meses, ni de 6 meses impagos, que era lo que porque no solamente es el monto, es el tiempo en el que no se le ha pagado a un proveedor, a un gobierno local o a la seguridad social. ¿Hay una contracción en la economía? No olvidemos esa descripción que formuló en un momento dado el Banco Central. Yo diría que hay un sostenimiento de la economía. Se ha sostenido la economía. Finalmente estamos viendo que hacia los meses de octubre y noviembre tenemos crecimientos pequeños, pero crecimiento en las ventas. Vemos, por ejemplo, las reservas monetarias internacionales que básicamente se han duplicado. Vemos los depósitos en la banca privada que octubre 2014 a octubre 2023 a octubre de 2024 han crecido en 14%, más de 6.000 millones. Comenzamos ya a ver una reducción en las tasas de interés que estimula la demanda de crédito, que es una noticia buena. Vemos, por ejemplo, que las colocaciones de créditos al sector productivo se han incrementado en más de 1.000 millones de dólares. No son todavía los niveles que veríamos de una economía con crecimiento acelerado ni deseable, que es lo que buscamos, pero es un sostenimiento cuando hemos tenido un año con condiciones, con básicamente 3 bombas. Una bomba económica que nos explotó en los primeros días, una bomba de seguridad que explotó en los primeros días de este año 2024 y finalmente una bomba en el tema energético, que luego de 10 años sin inversiones y al tener una matriz muy enfocada en hidroeléctricas y teniendo uno de los años más secos en 60 años, nos ha reventado y lo estamos afrontando
con mucha decisión y teniendo la capacidad de movilizar recursos para atender la crisis energética desde el punto de vista de comprar, de alquilar, de comprar energía a Colombia, de comprar nuevas capacidades, de destrabar hidroeléctricas importantes como Toachi Pilatón, que esperamos que entre ya en producción en los próximos días. Ministro, pero evidentemente hay algunas señales que son o que van en la dirección esta positiva que usted ha mencionado. Sin embargo, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional señalan que el crecimiento en este año será de apenas el 0,3%. De modo que si eso ponemos en atención al crecimiento poblacional, estamos en condiciones muy complejas. Llevamos casi 7 años en esa situación. Así es. Claramente llevamos básicamente 10 años que el país no ha crecido y que la población ha crecido más que el país. Y ese es el reto para los próximos años y lo que queremos hacer desde la economía y las finanzas del país. Pasar de un modelo de ajuste y de bajo crecimiento a un modelo de crecimiento, sobre todo basado en inversión privada en sectores donde el Ecuador tiene grandes potencialidades, como la minería, como la energía, como la agroindustria, como el turismo, donde son sectores que tienen grandes oportunidades, gran atractivo para inversionistas internacionales y sobre todo gran capacidad de generar empleo, que es lo que más necesitamos en nuestro Ahora, Ecuador. ministro, ya hemos referido el tema del Fondo Monetario Internacional en atención al presupuesto, a la proyección de crecimiento, pero el fondo tuvo una misión acá en Ecuador, estuvo en octubre, hay un informe técnico y nos van a entregar de lo que se conoce $500 millones. ¿Qué ocurre con el fondo y esta dependencia de la deuda, si es tan amable? A ver, el Fondo Monetario Internacional tuvo una misión presencial acá en Ecuador a finales de octubre y principios de noviembre, y a principios de esta semana ha emitido lo que se llama su acuerdo a nivel técnico, donde resaltan la capacidad que ha tenido el país de manejar responsablemente sus finanzas y de desbloquear recursos para enfrentar la crisis energética, que claramente tendrá un impacto en la economía, pero un impacto mucho menor con la capacidad que se ha tenido de movilizar recursos para que esos recursos puedan ser usados para combatir no solamente estar esperando si es que llueve o no llueve, sino realmente gestiones directas para comprar capacidad de generación y resolver para el largo plazo y que nunca más volvamos a tener apagones. El impacto en el sector público es evidente porque usted ha tenido que destinar recursos a atender la emergencia. Correcto. Pero en la población, en las actividades más elementales de la economía, sí hay un impacto. La persona que tiene una panadería, ministro, el amigo que tiene una vulcanizadora. Así es. Ellos se ven afectados. Claramente hay un impacto y es un impacto asimétrico que golpea mucho más a los pequeños y medianos negocios, porque finalmente las grandes empresas con gran resiliencia, con gran apoyo han logrado con su autogeneración salir adelante en momentos bien complicados para la economía, pero desde el gobierno hemos tenido la capacidad, o sea, poniéndonos en este mismo momento, en el año anterior, que nos caía una crisis energética de este nivel, no teníamos capacidad, estábamos fulminados, no teníamos capacidad para movilizar recursos de ninguna parte, porque otra condición importante de señalar que recibimos del gobierno anterior es una relación totalmente destruida con los organismos internacionales, donde se vean revertidos ciertos compromisos de reformas tributarias que se hicieron para el cumplimiento. Entonces no había ninguna alternativa de financiamiento. No podríamos ir al BID, al Banco Mundial, a la CAF. Todas esas puertas de financiamiento que se necesitaban estaban cerradas. Y eso con las medidas responsables que se han tomado en este año y con la decisión política del presidente Noboa, ahora tenemos abiertas las puertas y tenemos el apoyo de todos los organismos internacionales, lo cual nos ha permitido en este año tener una perspectiva de recibir más de $5.000 millones en economía. Entonces, la economía se sostiene en la deuda con esta cifra que usted acaba de señalar, se sostiene en las remesas, los ecuatorianos que viven en el exterior, se sostiene en las exportaciones y quizás también en los dineros sucios, ministro. Muchos de esos son pilares importantes en economía. Sin duda, el fenómeno de la migración, que es tan duro para todos los ecuatorianos y todos tenemos parientes que les ha tocado migrar,
El lado positivo es un volumen alto de remesas que entran al país. Por otro lado, el esfuerzo propio de los ecuatorianos, que en términos de pagar 3 puntos adicionales por el IVA, de que en las clases de más recursos ya no tengamos subsidios a las gasolinas, todo eso es un paquete de casi 3.000 millones de dólares, que es lo que se ha visto desde los organismos internacionales, que es un esfuerzo propio de los ecuatorianos que ellos reconocen, y por eso viene también el apoyo de los organismos internacionales. La información que usted tiene es que hay dinero en la economía a través de estas vertientes. O sea, no lo que quisiéramos, pero hay recursos. Claramente. Entonces hay consumo que se ha incrementado y estos depósitos en el sistema financiero. Vemos los depósitos en el sistema financiero. Vemos esto que es un tema puntual en el comercio de los resultados, en estas nuevas formas de consumos que tenemos en el Black Friday, en el Black Week y en todos los días de estos a finales de noviembre. Vemos incrementos del 9% de ventas versus el año pasado. El mismo Black Friday hay casi un 46% de incremento en ventas, y el Cyber Monday, que es la venta electrónica, tiene casi un 30% Ministro, pero mejor que el año anterior. Los detractores señalan que esto no es posible. Estamos con esta crisis, que tenemos el asunto de los apagones, que no hay dinero, y en tal virtud llegar a estos niveles de consumo. Esto es nivel de facturación real, reportada en el SRI. O sea, puede cualquiera consultar estos números. Es información real de facturación electrónica reportada al SRI. El nivel de exportaciones, que ha crecido un 8% versus el año pasado, también es facturación real reportada al Servicio de Rentas Internas. Las ventas totales de la economía, que tienen un crecimiento de octubre a octubre del 1%, de igual forma. O sea, si vemos sectores en específicos, vemos los vehículos, que hay una caída, vemos en el sector de la construcción, pero en global, en economía, vemos un sostenimiento de las ventas, porque obviamente un 1% de crecimiento no es un nivel que podamos estar felices de que esté así, pero por lo menos en estas condiciones de crisis, de seguridad económica, eléctrica, que todavía podamos sostener ese nivel de ventas, es una buena noticia para el país y una luz al final del túnel. Tenemos entonces esta economía que se sostiene, pero todavía no comienza a brotar, a crecer. Exactamente. El gran reto es cómo para el próximo año podemos comenzar a tener ya grandes inversiones en temas como la minería, donde pueden venir inversiones de 5.000, 6.000 millones de dólares por año, sostenidamente, un periodo importante. Inversiones en el tema de las energías alternativas, que hay casi 1.2 millones en inversiones privadas que con la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo vendrían en el próximo año. Eso cambiaría de un panorama de ajuste a un panorama de inversión, de crecimiento y de generación de empleo. Le propongo, ministro, hablar justamente de la agenda de inversiones, pero antes vamos a dar paso a nuestra colega. Belén tiene un aporte adicional. Las reformas tributarias del gobierno de Daniel Noboa, como las autorretenciones del impuesto a la renta a grandes empresas y el alza del IVA, han impulsado la recaudación tributaria. De enero a noviembre, el SRI recaudó 18.537 millones de dólares, es decir, 15,7% más que en el mismo periodo de 2023. Y es el IVA el que representa más de la mitad de lo recaudado. Por este concepto, el fisco obtuvo 8.877 millones entre enero y noviembre, un incremento del 15% si se compara con el año anterior. De allí que el incremento de este impuesto al 15% se mantendrá en 2025, también para continuar con un mismo nivel recaudatorio. Y aunque se estimaba que el incremento en el IVA podría reducir las ventas, el SRI asegura que entre enero y octubre estas crecieron 1,6%. Sin embargo, los ingresos fiscales no son suficientes todavía. Y lo que es peor es que en este año hubo impuestos temporales, entre ellos la contribución de los bancos, cooperativas y grandes empresas, que generaron un ingreso de 1.351 millones de dólares al fisco, pero que para el 2025 ya no estarán. ¿De dónde entonces se van a obtener más recursos del próximo año? Claro, las condiciones, ministro, en este año fueron especiales, tal como acaba de señalar. Bien, en el próximo ya no va a tener esas opciones.
Lo único que le queda es la posibilidad de tener una propuesta tributaria global. ¿Hay alguna idea al respecto? A ver, Andrés, en ese sentido, el único impuesto que solamente es por el 2024 es el impuesto a la banca. El impuesto a las empresas también se cobra en el 2025. Por otro lado, tenemos el ISD. Ese se redujo, ministro. Sí, pero ese pasa de ser crédito tributario total a ser solamente parcialmente crédito tributario para materias primas, y eso trae montos adicionales para cubrir esta diferencia entre el 2024 y el 2025. Y se establece una especie de moratoria de 3 meses, entiendo, hasta que entre nuevamente... Los primeros 3 meses van a estar en cero justamente para mejorar la situación de crisis y entendiendo el tema energético que se requiere un apoyo adicional desde las empresas. Por otro lado, la aspiración de este gobierno para adelante, para un plazo más largo, es hacer una reforma tributaria integral donde ciertos impuestos bajan o desaparecen, sobre todo los impuestos que distorsionan, entrar en un marco de impuestos que guarden la sostenibilidad fiscal, pero que también incentiven la inversión y sobre todo tener un esquema tributario donde el inversionista sepa las reglas de juego para el largo plazo. No solamente tener un impuesto por una sola vez o este año y buscar de alguna forma eliminar los impuestos distorsivos como es el mismo ISD, como es el ICE, y enfocarnos como los otros países exitosos de la región en temas de IVA y de impuesto a la renta progresivo y bien cobrado. Usted propone entonces tener una agenda tributaria a sí mismo desbrozada, limpia y con 3 o 4 impuestos revisados. Una agenda simplificada. Una agenda que incentive la inversión, el crecimiento y sobre todo la generación de empleo. ¿Y cuáles serían esos impuestos? ¿Se revisaría el IVA, por ejemplo? Sobre todo están sustentados de un esquema de IVA y impuesto a la renta, como el que tiene Colombia, como el que tiene Perú, como el que tiene Chile, Uruguay, República Dominicana. Una simplificación tributaria, pero siempre tomando en cuenta la sostenibilidad de las finanzas públicas como un punto indispensable para cualquier esquema de crecimiento. En el tema en el asunto de la Reserva Monetaria Internacional, usted ha señalado al inicio del programa, el incremento, pero hay quienes señalan que esos recursos deberían ser utilizados en favor de los afanes nacionales para recuperar la economía. Es muy importante entender que esos no son recursos del sector público, mayoritariamente son recursos de la banca privada, es decir, de los depositantes de todos nosotros, son recursos de los gobiernos autónomos descentralizados que no son parte del presupuesto general del Estado. Entonces, hay que entender que esos recursos no son de libre disponibilidad del gobierno central, que son recursos de terceros que sustentan la dolarización, pero sería un gran error tomar esos recursos para financiar el presupuesto del Estado. Y se ha incrementado la Reserva Monetaria Internacional, ministro Vega, ¿en atención a qué? A que las condiciones de la economía han mejorado, o sea, la gente, las empresas, la banca, en fin, ha tenido dinero y ha podido permitir este incremento de la Reserva. Claramente es un resultado de eso, Andrés. Es el resultado de una mejora en la liquidez de la economía, de los recursos que ha entrado al sector público, los organismos internacionales, también de recursos que ha traído del exterior la banca y también a los gobiernos locales, al estar más al día en sus pagos, tienen también excedentes que están depositados en el Banco Central y que forman parte de la reserva. $87,000 millones es la deuda del Ecuador en este momento, ministro. Esa es la deuda bruta, claro. Pero si es que hacemos los cruces dentro del sector público, tenemos una deuda más cercana hacia los 63,000 millones. ¿Y usted cree que es preciso seguir endeudándonos? Yo no creo que es preciso seguir endeudándonos, pero siempre tener abierta la posibilidad de tomar deuda en situaciones de emergencia es algo bueno para el país y sobre todo tener la capacidad de tomar deuda en los mercados donde se financian los otros países
a tasas y a condiciones mucho mejores de los países que hemos cerrado esa posibilidad por los niveles de riesgo país, donde básicamente la única opción de crédito que nos queda es el Fondo Monetario Internacional. Claro, y el próximo año y el siguiente son muy complejos por esto que señalábamos, que usted va a tener dificultades de ingresos, salvo que se haga esta reforma tributaria significativa, y también porque tiene compromisos justamente vinculados con la deuda. Sí. Tiene que empezar a pagar. La deuda, eso es un compromiso que hay que sostenerlo a largo plazo, y los países serios y que tienen buenas capacidades de endeudarse a buenas condiciones y a buenas tasas son los países que han cumplido con sus compromisos de pago de deuda. Los países que entran en default, o sea, que dejan de pagar la deuda, se complican en el tiempo y luego tienen mucho menos alternativas donde financiarse. Es importante que la deuda sobre todo venga enfocada a financiar infraestructura que va a traer crecimiento y que va a traer nuevos recursos para que se repague esa deuda. Tengo algunas preguntas sueltas para este segmento o esta parte final. ¿Cómo resolver el tema del OCP, del oleoducto de crudos pesados? El oleoducto de crudos pesados en los últimos días ha pasado a manos del sector público, del Estado, de Petroecuador, pero la intención como gobierno es que eso vuelva a ser administrado desde el sector privado. ¿Se hará una licitación? Se hará una licitación, concurso, se hará una licitación internacional y de esa forma volverá a ser administrado por el sector privado con las mejores condiciones desde el punto de vista de lo que le corresponde al ¿Podrá participar la empresa que estuvo hasta hace pocos días administrando? Totalmente. Todas las empresas están invitadas. Ok. ¿Qué ocurre con la negociación o el nivel de negociación con las empresas de telefonía celular? Hemos hecho avances significativos en esas negociaciones. Todavía está en proceso de negociación para poder anunciar un cierre. Y tenemos la esperanza que en los próximos meses se pueda anunciar al país un cierre beneficioso para el Estado y también con las protecciones debidas para las empresas privadas. ¿Usted es partidario de que participe, de que pueda haber una nueva empresa de telefonía celular en el Ecuador? Yo estoy convencido que siempre la competencia desde el sector privado trae mejores condiciones para los ciudadanos, para los usuarios y también para lo que cobra el Estado. ¿Cuál es la propuesta que usted formula para el tema petrolero, para el sistema petrolero nacional? Yo creo que en el sistema petrolero también necesitamos una mayor participación del sector privado en condiciones que el Estado también incremente en la misma proporción en base a inversiones, a incremento en reservas y aumento a los ingresos, tanto para los privados como para la caja fiscal. ¿Qué ocurre con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? El gobierno ha cumplido ciertas obligaciones, pero ¿en qué estado estamos? Hemos hecho pagos de más de 2.600 millones en lo que va del año, poniéndonos al día con la seguridad social. Obviamente, todos entendemos que la seguridad social requiere reformas para su supervivencia en el largo plazo. Es un sector que puede ser un dinamizador muy importante de la economía y que tenemos en acuerdo entre todos los afiliados y todos los participantes del IES, llegar a un acuerdo de una reforma de largo plazo que le dé condiciones para que siga pagando para que dé sus servicios de salud y siga pagando las pensiones. ¿Usted tiene ya una definición de cuánto debería ser el incremento del salario básico unificado, ministro? En estas condiciones, la recomendación técnica es irse con el incremento básicamente con inflación. ¿Qué ocurre con los bonos verdes? Esta es una propuesta que se ha formulado. ¿Cómo implementar y cuál sería el beneficio? Este es un tema que va a haber un anuncio público la próxima semana y vamos a tener la oportunidad de hacer una explicación muy bien hecha y hay muchos beneficios y oportunidades para un país tan biodiverso y donde se consiguen objetivos de reducción de deuda, de reducción de servicio de la deuda y también fondos para proteger nuestros valiosos activos ambientales como es la Amazonía. ¿De cuánto estamos hablando la emisión de estos bonos? Esos anuncios ya de cifras se harán a partir de la próxima semana. Ministro, ¿usted puede dormir tranquilo ahora o no? Yo duermo... No por la conciencia, sino por la necesidad de cumplir obligaciones ya desde mañana lunes, por ejemplo.
Desde el principio he tenido la suerte de dormir tranquilo, de afrontar todos los retos, de dar la cara a todas las deudas. Y eso fue un cambio significativo también, que al parecer de tener deudas muy grandes, nos sentábamos con todos los proveedores del Estado, con los GATS, para ver alternativas de solución. Y eso creo que ha dado tranquilidad al país, que a pesar de la crisis y de los retos, las finanzas públicas y la economía se están manejando de manera adecuada. Las alianzas público-privadas, ¿qué hacer con las empresas públicas? El tema de las carreteras, los peajes, en fin, ¿qué posición tiene usted? Tenemos identificados 7 proyectos con potencial de tener alianzas público-privadas. Algunas de esas ya están en proceso de sus estudios de prefactibilidad y factibilidad. Y yo estoy convencido que esa es una propuesta que puede desencadenar un crecimiento acelerado para el país, para desarrollar vías, puertos, aeropuertos y muchas cosas, como hemos visto en otros países de la región, que se convierten en una forma muy potente de desarrollar sobre todo obras de infraestructura. Las empresas públicas, como están concebidas y de la manera en que están trabajando, no son viables. Yo creo que requieren reformas, se necesita avanzar con temas de mayor competitividad, que sean más competitivas, que sean una más de las alternativas que se tengan en los diferentes sectores y no ser monopólicas en ninguno de los sectores. Bien, vamos a terminar. Usted, cuando recorre las calles de nuestras ciudades, podrá advertir la gran cantidad de personas que están en la informalidad, ministro. Se advierte que hay dificultades, hay este ejército de ecuatorianos que están migrando. La economía y el ser humano, con eso terminamos. Uno de los mayores retos económicos que tiene este país es obviamente generar empleo, donde solo 1 de cada 3 ecuatorianos tenemos la suerte o el privilegio de tener un empleo con las condiciones de afiliación a la seguridad social, donde básicamente los que ganan el salario básico ya son una clase privilegiada. Eso es lo que queremos cambiar, un modelo de abrir inversión al sector privado para que el crecimiento del país venga desde el sector privado y las oportunidades de empleo en sectores como turismo, como agricultura, como minería, como los mismos desarrollos de las obras de infraestructura, traigan oportunidades para los jóvenes y en general para todos los ecuatorianos, para cambiar en un país lleno de oportunidades esta perspectiva que pasar de crisis en crisis y tener un país próspero como el que nos merecemos. El ingeniero Juan Carlos Vega, ministro de Finanzas, esta noche para decir su punto de vista y la información que él tiene sobre lo que está ocurriendo con la economía. Gracias por atender este primer segmento de Hora 25. Una pausa y volvemos. Vamos a comentar lo que ocurre con la economía y la política. No olvidemos que el próximo año hay elecciones y eso genera turbulencia en el Ecuador. Ya retornamos. Hora 25, con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. A terminar el año y la economía del Ecuador ha sufrido varios momentos complejos. El Fondo Monetario Internacional apunta a que la economía ecuatoriana tendrá un crecimiento del 0,3%, es decir, que será la economía con menor crecimiento de la región. Solo estaremos por detrás de Argentina, que tendrá un decrecimiento de menos 3,5%, y Haití con menos 4%. No obstante, la previsión del FMI es bastante alentadora, pues no ha tomado en cuenta aún el efecto que han provocado los apagones en la economía. Y aunque el Banco Central proyectó que la economía del Ecuador comenzaría la etapa de recuperación en el segundo semestre de este año, eso no ha ocurrido todavía,
o no con la intensidad que se esperaba. ¿Cómo cerraremos este año y qué nos espera para el 2025? Claro, a partir de la intervención del ministro de Finanzas, ahora nuestros panelistas van a comentar lo que ocurre de aquí para adelante. Nos acompaña aquí en el estudio de Teleamazonas Vicente Albornoz. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA. Saludo también a Juan Rivadeneira. Él es un consultor político y economista. Vamos a empezar con Juan. Claro, todos estos anuncios del ministro y estos anhelos del gobierno tienen un elemento fundamental que es la política. ¿Qué ocurre con la política y la economía sin olvidar las elecciones? Por favor. Gracias, Andrés, Sí. por la invitación. Gracias. Un saludo a Vicente y a todos quienes siguen Hora 25 esta noche. La política, sin duda, es la herramienta por la cual la economía también puede caminar. Y eso creo que es una máxima que hay que tenerla presente. En algún programa anterior habíamos dicho, Andrés, que claro, por el periodo corto el presidente Noboa era más previsible tener una presidencia más táctica que estratégica. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenía que hacer una serie de acciones porque pues, no es un misterio. Los ojos estaban puestos en una nueva elección que es la que se va a producir ahora en febrero. Claro. Y eso también tuvo que ser digerido de alguna forma también por el sector económico. Y me parece que, como bien el ministro dijo en la primera media hora de programa, pues tuvieron que tomar una serie de acciones. Por ejemplo, pasar de la iliquidez a algo de liquidez, o tener que plantear una serie de reformas de cara a cómo a cumplir las deudas que tuvieron que enfrentar. Lo cierto es que se volvió muy táctica esa gestión. Ahora, el ministro ha dicho algo muy importante, y es cómo pasar de una economía que resuelve crisis a una economía que plantea un proyecto. Y creo que ahí la política es fundamental. Y tenemos que pensar en qué puede venir de esta elección. Pongamos que el presidente Noboa gana la elección y con las palabras del ministro se pueda abrir un espacio a que un proyecto, porque lo importante de la política es que exista un proyecto para que no tengamos acciones aisladas que cubren baches, ocupan la coyuntura, lo que tú decías al final, Andrés, de crisis en crisis, y salir de ese círculo para poder pensar, ojalá, en un periodo de 4 años. Claro, porque avanzamos y luego hay un cambio, hay alguna situación política y retrocedemos. Y luego vamos hacia un lado y vamos después al otro. Se vuelve muy complicado. Y esa historia ha sido la ecuatoriana en la política, ha sido profundamente circular. Entonces, Vicente, este elemento me lleva a pensar con lo que ocurrió en el Perú. En el Perú lograron en un momento dado separar la política de la economía va por un sendero y la turbulencia política por el otro. ¿Lograremos esto? ¿Es posible? Yo creo que es virtualmente imposible en el Ecuador lograr eso, porque en el Perú todo eso se basa en que hay un consenso, de que manejar ciertas cosas básicas de la economía bien, tener las cuentas públicas medianamente equilibradas, tener un marco legal que respete a las empresas más o menos estable, tener un marco tributario más o menos estable. Eso en el Ecuador no tenemos y vamos de bandazo en bandazo, ¿no? Tenemos un gobierno que que subió el impuesto a la renta, el anterior gobierno, y después el mismo gobierno bajó el impuesto a la renta. Entonces, luego viene un gobierno que sube el impuesto al valor agregado y otros impuestos y cambia las normas del impuesto a la salida de divisas. Con eso es bien complicado vivir. Más complicado todavía vivir con un gobierno que no logra financiarse. Y aquí a veces yo creo que a los economistas nos ven con malos ojos porque vivimos hablando de que hay que financiar al gobierno y parece que lo único que nos importa es que el gobierno esté financiado y el equilibrio fiscal y el déficit fiscal y el superávit fiscal es casi lo único que conocemos. Y lo que pasa es que si no se logra equilibrar más o menos las cuentas del agente económico más grande del país, porque el gobierno no solo es del gobierno, es el agente económico más grande del país, es de lejos, pero de lejos, el que más ingresos tiene y el que más gastos tiene. Si es que ese agente está quebrado, empieza a contagiarle al resto de la economía y no paga y se atrasa y empieza a buscar plata donde no debería buscar plata, se empieza a sacar plata del Banco Central, empieza a sacarle plata al IES, empieza a endeudarse en tasas altísimas con los chinos. Entonces, tener este principal actor económico del país medianamente bien financiado, como lo tiene el Perú, como lo tiene Colombia, como lo tiene Chile, eso es clave y no tenemos un consenso alrededor de eso. Ahora, el gobierno está entusiasta, ha dado declaraciones, expresiones de optimismo, digamos, en ese sentido. Pero claro, estábamos en un nivel tan bajo, en condiciones tan elementales de la economía,
que cualquier cosita ya es esperanzador. Bueno, ¿O no? Sí, bueno, primero, la esperanza es lo último que Sí, se claro. pierde y segundo, si estamos tan mal, nos llega una buena noticia y es Ya. esperanzador. Ahora, hemos pasado un año de pesadilla, de varios puntos. A ver, arrancamos el año con la toma de TC Televisión, pues es que fue horrible, ¿se acuerdan esos días tan oscuros? Poco después el gobierno no podía pagar sueldos. Si no me equivoco, en febrero el gobierno no pudo pagar todos los sueldos. Después vinieron todos los apagones. O sea, los apagones además tienen una dosis psicológica, ¿no? Porque la oscuridad como que deprime. Entonces, cuando la gente está deprimida, se complica más la cosa. Y yo la verdad creo que esas proyecciones de crecimiento que presentó Belén Merizalde hace un momento, que vienen del Fondo Monetario, son un poco optimistas. No, a ver, un poco bastante optimistas. Yo no creo que la economía del Ecuador crezca este año. Tampoco es que se nos viene una contracción violenta, pero yo no creería que vamos a tener un año 2024 con más de un 1% de contracción. Y eso es un pésimo año, es un año muy duro, y eso es el problema de este país. Vamos de año duro en año duro. El PIB por habitante, que es de esos datos que nos viven reclamando los economistas que usamos todo el tiempo, el PIB por habitante hoy es básicamente el mismo que en el 2014. Hemos tenido 10 años de estancamiento económico porque no hemos podido hacer una buena reforma, un buen ajuste para poder dedicarnos a lo importante, que es crecer. El gobierno está entusiasmado, como decimos, se ufana de que el consumo, las ventas mejoraron. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cuál podría ser una lectura al respecto? Porque hemos tenido la inseguridad, hemos tenido los apagones, la gente no tiene entusiasmo, no tiene ganas de comprar, en fin. ¿Qué pasa con el consumo? Andrés, si me permite hacer sumar alguna idea adicional al tema de Perú. A mí me da la impresión que también en el Ecuador hoy en día hay un sector privado, y enhorabuena que el ministro también proyectó esta necesidad de un sector privado cada vez más influyente en la economía nacional, que ha sido profundamente fuerte y resiliente a estos embates del año tan complejo. Porque hoy hablamos de los apagones, pero el gran problema es la inseguridad. No es que los apagones ha dejado de haber inseguridad. Y ese día a día y los cambios regulatorios y los cambios políticos y la incertidumbre, ¿sí? Me da la impresión que con las distancias del caso hay un tejido empresarial ecuatoriano, ¿sí? Que también está comenzando a poner ese riesgo político en el portafolio de los riesgos y diciendo, oye, con eso o sin eso voy a tener que seguir avanzando. Ese sector privado silencioso, anónimo, que está trabajando todos los días, que son muy serios, que se comprometen, en fin, eso está ahí, eso absolutamente, Andrés. Y además, ese sector que le ha quedado en algunos casos del país pequeño y que ha buscado otros mercados y que ha mejorado sus estándares de producción, que incorpora criterios de sostenibilidad y que hoy en día es, pues, por supuesto, mucho más preparado, mucho más expuesto al mundo. Y en el caso del consumo, Andrés, que era su pregunta, me parece que también hay una variable muy importante, y usted la mencionó al ministro, son las remesas. El hecho de que las remesas lleguen en las cantidades que siguen llegando, pese a que muchos estimaban que iban a bajar, siguieron llegando y siguen llegando las remesas. Eso es dinero líquido que ha llegado a muchas personas, que de ahí también se origina buena parte de ese consumo. Ok, gracias. Entonces vamos a ir a un corte, tenemos que atender publicidad. Enseguida retornamos para la segunda parte de Hora 25 en este segmento de análisis. Continuamos. Hay algo que el ministro no profundizó y que quisiera su apreciación, Vicente, y es esto que denominan la agenda de inversión para el 2025. Me parece que hay que atacar, digamos, hay que enfrentar aquello y comenzar a debatir sobre esa agenda de inversión. Por favor. A ver, la agenda de inversión en el 2025 debería dividirse en dos, la agenda pública y la agenda privada. La tragedia es que la agenda pública va a ser bien chiquita. ¿A qué me refiero? Como vimos hace un rato, tenemos un gobierno sin recursos, sin plata, no tiene de dónde pagar inversión. Es una tragedia para el país, porque tenemos un gobierno incapaz de invertir porque simple y sencillamente no hay plata en las arcas fiscales. Entonces, esa agenda va a ser muy, muy reducida.
Tenemos, por lo tanto, que basarnos en la agenda privada de inversión y ojalá ahí podamos tener mucha inversión privada. La privada en alianza con la pública. No necesariamente. Por ejemplo, en el tema petrolero que dijo el ministro. Sí, de acuerdo. Quizás ahí se puede hacer. Minero, por ejemplo, con acuerdos. Sin duda, sin duda. Pero a ver, los fondos van a venir del lado privado y eso sí es indiscutible. Nacional o extranjero, pero van a venir del lado privado. Del lado público vendrán cantidades pequeñísimas. Y ahí lo que tiene el país que hacer es perder un poquito el miedo de colaborar entre el sector público y el sector privado. En este país tenemos bastante miedo de colaboración entre lo público y lo privado. Y si es que uno ve la historia económica del país, algunos de los grandes hits, en el buen sentido, los hits económicos del país, fueron cuando el sector público y el privado, haciendo cada uno lo suyo, se juntaron y colaboraron. Por ejemplo, el mayor hit económico del siglo pasado fue el boom bananero. Y el boom bananero se hace con un poquito de apoyo del Estado en plata, pero mucho apoyo en impulso y en ideas y mucho trabajo e inversión del sector privado. Cosas por el estilo no deberíamos tener miedo a que se hagan en el futuro. Se necesita un gobierno que apoye, que ayude a vender los productos. Yo no estoy seguro, pero las embajadas ecuatorianas afuera están vendiendo camarón ecuatoriano, no sé, pero deberían estar haciéndolo, ¿no? A eso me refiero con que apoyen. Necesitamos entonces un sector público dispuesto a abrirle y descomplicarle la vida al sector privado en minería, por ejemplo. Pero, Vicente, en el tema de las exportaciones y este planteamiento que usted formula sobre la necesidad de vender nuestros productos en los distintos países, me parece que a esta hora ya estamos llenos, estamos cumplidos y que más bien la capacidad de producción está reducida. O sea, tenemos mercados, tenemos vitrinas, pero No. Sí podríamos vender mucho más en muchos otros países. ¿Pero cómo producimos? No, pues sí tenemos capacidad de producir más de los mismos productos que estamos produciendo. Si tuviéramos una mejor política en el país en referencia al sector bananero, podríamos producir más banano. Claro que sí, podríamos hacerlo. Podríamos producir más flores si tuviéramos más mercados a los cuales venderles, si tuviéramos menos restricciones de entrada en otros mercados. Claro que se puede hacer eso. Pero yo creo que en el área donde debería venir grandes inversiones son el área de minería. Ahí hay un enorme potencial y ahí hay un montón de trabas internas en las que tenemos un montón de expertos en bloquear las cosas. Pero es que parece que los ecuatorianos fuéramos especialistas en eso, ¿no? En crear un bloqueo para que usted no pueda avanzar. Oiga, yo quiero producir más. No. En parte porque desconfío, en parte porque no me gusta, en parte porque le tengo envidia. Yo que sé qué razones puede haber. Prejuicios ideológicos. Prejuicios ideológicos. Entonces, yo quiero ser un minero formal. Y si es que contamino, me pueden enjuiciar. No puede producir. ¿Y el informal dónde está? Ellos están contaminando y contaminan un montón. ¿Y a quién le enjuiciamos? ¿A algún mafioso? No Ahora, creo. Tenemos un elemento político potente y es que el presidente también es candidato. De modo que muchas de estas decisiones quizás se están postergando. Y vamos a tener un año bastante particular, Andrés, en el año 25. ¿Por qué? Porque el año 25, pues si lo partimos en dos, va a haber un primer semestre de elección y posesión, porque tenemos los tiempos marcados en febrero, en abril, si es que hay una segunda vuelta, que es lo más probable, y después la posesión y cambio de mando o retención de mando, por decirlo de alguna forma, en mayo. Y después, si es que es el mismo gobierno, debería arrancar con mucha más fuerza y más velocidad. Y si es un gobierno distinto, tendremos que esperar esos 6 meses hasta que llegue, hasta que se presente, hasta que se asiente. Y ahí creo que la intervención del sector privado es fundamental y las certezas que pueden llegar desde la política son necesarias para que precisamente no pase lo que se suele escuchar de esperemos a la elección, esperemos a ver qué primeras señales da el gobierno. Y creo que esos tiempos ahora, en la modernidad, en el mundo en general, no solo en el Ecuador, tienden a reducirse. Por eso la necesidad de los políticos de que vengan con respuestas mucho más rápidas, porque hoy ya eso, incluso de los 100 días, ya no existe. Y con equipos. Y con equipos, claro, que es fundamental. Esa contraparte que pueda sentir el empresario con quien puede hablar. Y en muchos casos, equipos y siempre hay que buscar pues lo mejor para tener en esos equipos personas que conozcan, ¿sí?, los lugares, porque puede pasar que venga, Vicente hablaba de la minería, alguien que no tenga la mínima idea de lo que ocurre en el sector minero, va a tomar mucho tiempo esa curva de aprendizaje. Se necesita también personas, por supuesto, comprometidas con el país, pero que puedan empatar rápidamente o una continuidad o un cambio, pero para que precisamente la economía sí pueda superar los tiempos políticos. Ahora, en términos políticos, el presidente actual, Daniel Noboa, ha podido convivir relativamente bien con el Parlamento. De las leyes que él ha planteado y ha presentado en la Asamblea,
Yo diría que un 80% ha sido aprobado. Y en especial al inicio. Al inicio, cuando tenían recordemos acuerdo, que el gobierno tenía una serie de etapas, ¿no? Tuvo una primera etapa de profunda pregunta y incertidumbre de a qué sabía el gobierno, qué iba a hacer el gobierno cuando fue electo en noviembre del 23. Luego se encontró con el tema de la seguridad. Luego entró la época de los acuerdos, que se aprobaron 5 leyes urgentes en 4 meses. Me parece que no hay precedente histórico en Ecuador de esa velocidad de aprobación legislativa. Luego vino la confrontación natural de un proceso electoral. Y hoy también un gobierno en campaña, porque finalmente es un presidente que está optando por una nueva elección. Ahora, Vicente, usted ha señalado que era la necesidad de tener una caja fiscal sana. Las opciones están muy reducidas y el tema se limita casi al tema tributario. El ministro señaló que tienen la propuesta, la idea de estructurar una reforma tributaria fácil, sin mayores complicaciones, pero que permita una recaudación adecuada. A ver, yo no creo que la agenda de mejorar la salud de la caja fiscal sea solamente... No es subir solamente, impuestos, no. estoy de acuerdo. Yo creo que hay un espacio bien grande para optimizar gastos. ¿Ya reducir más se puede reducir? Sí, claro que sí. Achicar el tamaño de Estado. Debería achicarse el gasto corriente y aumentar el gasto en inversión. Entonces, sí hay un espacio de achicar el gasto, pero claro que sí. ¿Cuántos choferes tienen los ministerios? Pero está el ejército, está la policía, están los médicos, están los maestros, todo eso. Sí, pero en todo caso, ahí hay mucho espacio de optimización. Todavía Ahora, se puede. El tema de lo que logro descifrar de lo que está pensando el gobierno de una nueva reforma tributaria, y estoy especulando totalmente, creo que quieren botar a la basura ciertos impuestos que son tremendamente distorsionantes o dañinos. En mi opinión, el perfecto impuesto distorsionante y dañino es el impuesto a la salida de divisas. Es un impuesto que traba el comercio, que traba las transacciones, que grava un acto que no es productivo. O sea, usted mueve esto de aquí a acá y entonces le voy a poner impuestos por mover las cosas, ¿no? Sin haber producido nada. Ese impuesto sería ideal que desaparezca. Pero claro, ese impuesto existe porque nació con una dosis de ideología para impedir que salgan divisas, lo cual es falso, pero ese impuesto existe y sigue existiendo y sigue sobreviviendo porque le rinde al gobierno. Claro. Al gobierno le da plata y un gobierno quebrado nunca va a decirle que no a un impuesto que le rinde plata. Entonces, ese impuesto debería desaparecer y ojalá pudiera ser reemplazado por un 0.2 del IVA. Habría que ver cuánto más o menos es lo que realmente perdería el gobierno. Sería mucho menos distorsionante para el país desaparecer ese impuesto y subir el IVA. Algo dijo el ministro de subir el impuesto a la renta. No me suena loco, no es agradable. Subir impuestos nunca será agradable, pero tampoco es agradable bajar gastos. Entonces, el gobierno, o cualquier otro que tengamos, tiene que enfrentarse a un tema de billetera vacía, sí, ¿no? Y eso le va a obligar a sea reelecto el actual o tengamos otro gobierno, a hacer reformas antipáticas. Por reducir impuestos, por reducir gastos, que es antipático, o por subir impuestos, que igual es antipático. Sí. Escoja usted cuál de los dos males prefiere. Alguna vez hablamos con el ministro sobre el tema del presupuesto. Eso hay que trabajarlo y pensarlo bien, porque a mí me parece que es un instrumento perverso. El ministro hace enormes esfuerzos para conseguir recursos, esto de los impuestos que usted ha señalado, pero casi el 80% a sí mismo, o el 90% ya está preasignado. Hay una enorme dosis de preasignación y además el presupuesto general del Estado se hace en lo que yo llamo papel heroico. El papel en el cual se hace el presupuesto del Estado es heroico porque aguanta todo. En el presupuesto general del Estado usted puede poner 1 más 1 igual 3 y el papel aguanta. Entonces, el presupuesto del Estado, que en teoría debería ser una guía, darnos una idea de por dónde se va a mover, es un plan económico del gobierno. Por un lado, por este tema de que no refleja lo que realmente se va a hacer. Y por otro lado, porque ya está preasignado un montón, el presupuesto general del Estado es una cosa que ni decorativa es. O sea, es una cosa que existe y que no tiene sentido que exista. Es desgraciadamente... No nos sirve como una guía del plan económico del gobierno. Eso ojalá pudiera cambiarse, pero claro, para tener un presupuesto del Estado realmente sincero y que refleje la visión económica del gobierno, hay que hacer cambios de la Constitución. Ok. Juan, el tema de la economía tiene que ver con lo que ocurre en la caja fiscal, esto que ha señalado Vicente Albornoz, pero también en la economía que está ahí. Uno podría pensar que en el Ecuador hay 2 economías. La economía formal de la empresa que tiene RUC, que hace la declaración, y la economía que está en nuestras calles, que vemos permanentemente. Eso es el Ecuador. En especial si es que vemos
por supuesto, la economía desde el lado de la producción informal, por decirlo de alguna forma, pero también desde la informalidad de quienes componen esas economías en muchos casos. Claro. La profunda informalidad que tiene el mercado laboral ecuatoriano, creo que también es parte de los grandes desafíos políticos que tiene cualquier gobierno que vaya a ganar. Y lo cierto es que, volviendo al tema tributario, es que el próximo año el gobierno que gane va a tener el desafío de arrancar con una propuesta de esa naturaleza, porque el caudal político tiene que servir para hacer ese tipo de acciones. Y en el caso del presidente Noboa, atando a la pregunta anterior, ha demostrado, uno, capacidad de conseguir votos y además capacidad de que su bloque legislativo crezca. Recordemos que en la elección el presidente Noboa ingresa, si no me equivoco, con 12 o 14 asambleístas. El día de la posesión tenía 25 y hoy sus votos rondan entre los 35 y los 40. Que después, sumado al resto de asambleístas, ha logrado aprobar hasta recién proyectos económicos urgentes como la ley de alivios. Y ha tenido esta expresión o esta voluntad de tomar decisiones, evidentemente, incluso algunas que están rebasando los temas legales y constitucionales. Y además en la economía, Andrés, recordemos que cuando hace muchos años se hablaba de modificar, ni siquiera levantar, modificar el IVA o tocar los subsidios, y cualquier político prefería no tocar ese tema porque sabía la exposición, lo difícil que era. Y hay que reconocer que no me parece mal, reconocer que él fue con esas medidas tomadas incluso antes de llegar a un acuerdo con el fondo, lo cual permitió también que eso camine más rápido. Todo depende de las elecciones. ¿Con esto terminamos, Vicente? Sí, evidentemente. Claro. Si el presidente actual es reelecto, al menos sabemos por dónde va a ir y ya está con el equipo en el lugar, pues. Ya sabemos más o menos qué van a pensar los ministros, qué van a pensar los secretarios, etc. Sabemos por dónde va a ir y sabemos que tenemos un acceso claro a los multilaterales, a la inversión extranjera, al gobierno norteamericano, etcétera, etcétera. Mientras que si es que hay un cambio de timón, habrá que ver qué viene, pero lo más probable es que venga un cambio de 180 grados. Elecciones, con eso terminamos. Y ahí puede haber un tiempo perdido, por decirlo de alguna forma, que es lo que también es el resultado de este año económico. Porque si bien se pensaba al inicio del año que este último trimestre podía ser muy bueno, los apagones finalmente complicaron el cierre del año y por eso se prevé un decrecimiento. La elección tanto de la presidencia como de la asamblea, porque no es menos importante la asamblea, va a determinar también el ciclo del próximo año y también el hecho de que exista o no 4 años finalmente de un mandato, porque lo de la muerte cruzada ojalá no se vuelva costumbre. Gracias a Vicente, gracias a Juan. Saludamos a nuestra audiencia que nos ha acompañado y, por cierto, nos comprometemos para la próxima semana a una nueva emisión de Hora 25. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes.